podemos comenzar, así que gracias a todos por asistir a esta serie de conferencias públicas de IASMS, así que es un gran placer y un honor presentar al profesor Primo Funerario, por lo que Gunner es de la Universidad de Stanford y sus trabajos fueron una topología algebraica y de teoría de temas y luego cambió a el lado de la aplicación. En realidad es uno de los pioneros en topología de álgebra aplicada y es ampliamente considerado como uno de los fundadores del área de análisis de datos topológicos, por lo que ha publicado muchos artículos, más de 200 artículos con 14.000 citas y también ha fundado el dos compañías y su trabajo ha atraído la atención de Elon Musk en todo el mundo. Personalmente, disfruto mucho de su trabajo y realmente me he beneficiado mucho de sus charlas y sus artículos y, para resumir, creo que es realmente el líder mundial que ayudó a unir la topología y datos, así que con eso, démosle la bienvenida a dar la charla. Continúe, está bien, muchas gracias, Kellyn y a todos por, tanto por la invitación como por su asistencia esta noche. Quiero hablar hoy, es la idea de tratar de aprovechar la topología para tratar de comprender lo que está sucediendo dentro del aprendizaje profundo y, con suerte, comprender algo que realmente se puede aplicar y hacer útil. Así que está bien, veamos, está bien allí entonces, en primer lugar, ¿qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo es una metodología basada en redes neuronales. Hay muchos documentos que muestran que sabe que produce resultados de clasificación sobresalientes para varios tipos de datos complejos, imágenes, video, texto, moléculas, que también es otro tipo de datos complejos. Sin embargo, hay algunos problemas con eso, y luego la gente entiende que son ejemplos contradictorios, así que, por ejemplo, uno de los, ¿sabes? Las compañías de vehículos autónomos desarrollaron AI, obviamente están desarrollando AI ellos. Lo había hecho en particular para leer las señales de límite de velocidad y resulta que si cambias un poco la señal de límite de velocidad para que diga 35 y cambies un poco la barra central para que sea un poco más larga, entonces todavía lo veo como un 3. Pero estos lo vieron como un 8 y eso es obviamente un problema grave para, ya sabes, para cualquier vehículo autónomo. Hay una falta general de transparencia, se considera misterioso, se siente que es misterioso y así la idea es que uno necesita imponer algún tipo de capacidad para comprender lo que sucede dentro y esto limita la utilidad en muchos dominios clave, por lo que básicamente conoce industrias fuertemente reguladas como finanzas y atención médica y también nos gustaría aprender modelos más complejos ahora. Se está haciendo mucho en esa dirección, así que creo que sería muy interesante desarrollar modelos topológicos aquí o tener que permitirles crearlos porque las personas pueden interactuar con modelos topológicos y que son las redes neuronales. Son la base para el aprendizaje profundo y se basan en la idea de que un dispositivo de aprendizaje debería aprender o funcionar de alguna manera de la manera en que lo hace el cerebro humano o de mamífero donde tiene neuronas y tiene conexiones entre neuronas y una neurona. El disparo afecta a las otras neuronas a su alrededor. Por lo que la forma en que se formaliza aquí en humo, una forma en que se formaliza en términos de lo que yo llamaría, ¿sabes? Una red neuronal de avance y esto se llama completamente conectado o una red neuronal completamente conectada. La idea es que haya creado un gráfico dirigido que se descompone en capas aquí, en la forma más simple, uno conecta las capas están ordenadas. Debería decir y uno conecta cualquier nodo con cualquier otro nodo en la siguiente capa, así que eso es algo de lo que ves aquí. Sabes que estas son las dos capas ocultas en el medio y luego la salida y la capa de entrada, así que, y solo para resumir cómo funciona, tienes un conjunto de datos y una salida y tal vez uno de valor booleano y los pesos se asignan a los bordes dirigidos de la red, por lo que todos estos, ya sabes,
Los bordes aquí, lo siento, a todos los bordes se les asignan números, y que se llaman pesos, por lo que hay una gran cantidad de ellos. Lo que muestro aquí es una red muy pequeña. Las redes suelen ser mucho más grandes que esto y actúan. La activación en un nodo se calcula utilizando una especie de función simétrica uniforme de las activaciones de los nodos conectados a él y, por lo tanto, la red está entrenada por algoritmos de optimización que actúan sobre un conjunto de pesos, por lo que el resultado final se convierte en una especie de fórmula pero muy grande y se determina como coeficientes, si lo desea. Son todos estos pesos que describen todas estas conexiones diferentes entre los bordes en el gráfico ahora, así que lo que describiera una especie de la versión más simple que está completamente conectada, y ahora hay una variante de esto que es lo que se requiere para obtener muy buenos resultados en imágenes e incluso texto y series de tiempo, por lo que se llaman redes neuronales convolucionales y hay ciertas restricciones que uno impone a las redes neuronales, así que, en primer lugar, cada una de las capas para que pueda ver aquí, tengo una capa etiquetada convolución, una capa etiquetada bien, etiqueta etiquetada entrada, una etiqueta mapas de características, ellos son 4 diferentes y luego una salida. Lo que dice es que hemos tomado cada una de las capas y las hemos descompuesto en cuadrículas que son en sí mismas como la imagen que la entrada que tenemos y para que sepas que cada capa ahora se ve como un montón de imágenes en su lugar y lo que se hace aquí es restringir su conexión, por lo que las conexiones no son cada nodo en la capa 1 que se conecta con cada nodo en la capa 2, sino solo a los que pertenecen a puntos que están cerca en el UTU sepa en la métrica U si lo desea en el espacio de la cuadrícula, por lo que existe esta localidad de conexión, por lo que cuando estoy en este U cuando estoy, sabe que en la esquina superior izquierda de la entrada solo se alimentará en la esquina superior izquierda de los mapas de características en la siguiente capa y eso se llama red neuronal convolucional U. Esa restricción es muy útil porque lo que dice es que está tratando de aprender solo características locales, es decir, no quiero, sabes que tienes una situación en la que estás calculando algo diferente en un área de la imagen de la otra. Si estás tratando de reubicar a un gato o encontrar un gato, ¿te gustaría que eso fuera detectado de la misma manera, si el gato está arriba a la izquierda o abajo a la derecha? Otro punto es que también restringes el espacio de peso de otra manera, que es una forma homogénea que dice que si tomo, sabes, un cuadrado o un pequeño píxel, parche en eso en la capa de entrada y si lo muevo, entonces ese movimiento no altera los pesos, en otras palabras, para cada conoce estas imágenes o cuadrículas, si lo desea, están en los pies. La primera capa de mapa de características para cada uno de ellos tiene ese tipo de propiedad de equivarianza, es decir, dice que si estoy en la esquina superior izquierda o en la esquina inferior derecha, los pesos siguen siendo los mismos ahora que me muevo de diferentes cuadrículas. Entonces notará que hay 4 cuadrículas en ese espacio de mapa de características que luego pueden cambiar entre ellas, pero dentro de la cuadrícula tiene ese tipo de propiedad de transformación. Está bien, así luego, y resultó ser, básicamente, muy útil para las imágenes, así que la pregunta es aprender por las redes neuronales convolucionales de que se comportan como el aprendizaje humano. Esa es una pregunta fundamental aquí, algo que creo que la gente cree que este es un trabajo conjunto con mi estudiante Richard Gabrielson. Entonces la pregunta es que queremos saber si podemos ver similitudes con lo que hemos encontrado en los datos topológicos, análisis de parches de imagen. Y llegaré a eso muy pronto. Les diré lo que mostró ese análisis. Está bien. ¿Qué sucedió y qué sucede a medida que la red aprende? Esa es una pregunta que uno podría hacer y cuáles son las responsabilidades de los diversos capas. En otras palabras,
Todas las capas calculan lo mismo o están asignadas a diferentes responsabilidades. Déjame ver aquí, espera, sí, 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 así es, así que aquí hay una descripción, ahora de un trabajo que hicimos en realidad. Hace bastante tiempo, ahora hace unos 15 años, y fue el análisis de un conjunto de datos de parches de imagen de 3x3 en imágenes naturales en blanco y negro, por lo que estudiamos solo los parches de alta varianza, y es decir, aquellos para los que hay algunos significativos cambie dentro del parche, por lo que una de las cosas es que en estos conjuntos de datos de parches de imagen, si no estudia solo los de alta variación, tendrá parches en su mayoría constantes, y si tiene parches en su mayoría constantes que dominarán las estadísticas y no es muy interesante, entonces lo que haremos aquí es restringirnos a estos parches de alta varianza. Lo segundo es que debido a que los conjuntos de datos son muy grandes, este proviene de un grupo de David Mumford en Brown. Usted sabe que él tenía en ese momento un U. El punto es aquí que el conjunto de datos es lo suficientemente grande como para que, de hecho, capturar básicamente todo tipo de parches vendrían allí, cualquier parche que escriba, y luego estos tres, cualquier parche de 3x3, que sería un vector 9. Probablemente esté cerca de algo que provenga de ese conjunto de datos y, por supuesto, tampoco será muy interesante. Descubriremos que tal vez nuestro conjunto de datos, se ha normalizado de tal manera que se sienta en una esfera de 7, la esfera de 7 dimensiones dentro de ese espacio de 9 dimensiones. Pero bueno, si encontramos que se sienta en 7, señor, eso no es un hallazgo interesante, por lo que la idea es estudiar solo los parches más densos. Motivos que ocurren con frecuencia y tendrán proxies de densidad de diferentes localidades. Así que piense aquí en un estimador de densidad del núcleo donde hay una varianza o un factor sigma que le dice que sabe si estima la densidad solo cerca o tiene una definición más amplia de eso. Así que estamos motivados. Esto fue motivado por el objetivo de comprender cómo la sintonía de las neuronas en la corteza visual se ve afectada por las estadísticas de las imágenes naturales, y este fue el primer hallazgo que tuvimos, y esto se hizo usando homología persistente. Hablé un poco más sobre eso más adelante, pero el hallazgo fue motivado por lo que encontramos aquí, aunque inicialmente fue que los parches de alta varianza de mayor densidad fueron los que se muestran aquí para que pueda ver que esto es una especie de degradado lineal de negro a blanco, versión discreta de tal, pero que viene en diferentes ángulos, por lo que el ángulo es luego el círculo, por lo que el espacio de estas cosas es un círculo algo loco. Ahora esto es interesante, pero tal vez no del todo sorprendente, porque lo que esto muestra es que estos son básicamente los gradientes lineales. Bueno, ya sabes, junto a las cosas constantes, los lineales son las primeras cosas que podrías esperar que surjan ahora. Lo que es cierto es que la densidad varía bastante aquí, por lo que resulta que los parches verticales y horizontales tienen mucha densidad más alta que las de ángulo de 45 grados, y eso se refleja en el siguiente hallazgo, porque cuando tomamos una medida de densidad más local, cambiamos la medida de densidad y tomamos una medida de densidad que solo contó lo que sucedió en puntos muy cercanos. Lo que encontré fue que en realidad había un modelo de 3 círculos aquí, así que está el círculo principal, que es el que acabamos de ver y que está en la mitad superior, y luego 2 círculos secundarios, uno vertical y otro horizontal, y lo que notará es que esos dos círculos se cruzan cada uno con el círculo primario en 2. Puedes ver allí que 2 rojos en el secundario inferior corresponden a los 2 rojos en el primario, y de manera similar los 2 verdes en el secundario, el otro secundario, corresponden a los 2 verdes en el primario. Los 2 círculos secundarios no se intersecan entre sí,
Por lo tanto, esto es algo que salió, esto es mucho más sorprendente para nosotros. En realidad puedes ver lo que está diciendo, mira, hay bordes que son degradados, pero ahora también hay líneas en esto en la dirección secundaria horizontal vertical secundaria, por lo que una línea aquí significa que conoce una línea negra blanca en el medio de una región blanca como puede ver en la parte superior del círculo secundario E en este momento. Puede preguntarles qué sucede si relaja un poco más el umbral de densidad y, de hecho, puede encontrar algunos de esos parches de 45 grados de círculos secundarios y resulta que el modelo es este dispositivo aquí, que es una botella de Klein, así que lo que debe recordar acerca de esto es que tiene conexiones hechas, por lo que si mira en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, puede ver que esos dos están identificados y también si miras, di en el medio y déjame ver si puedo llegar a esto ahora. Este de aquí está conectado con este y este está conectado con este, por lo que hay un giro en la identificación cuál es interesante. Y luego, en segundo lugar, este está conectado a este y este está conectado a este. Este es un objeto interesante que en realidad no cabe en el espacio tridimensional. Tienes que hacerlo si intentas hacerlo con una hoja de papel, ya sabes. Haz todas estas identificaciones y descubrirás que terminarás rompiendo la hoja de papel, pero es un objeto matemático que existe por derecho propio y volveremos a él aquí en un momento, así que vamos ahora a la motivación para esto que fue para estudiar preguntas de la neurociencia de la vía visual la visual humus y las vías visuales, por lo que la corteza visual primaria es la unidad de procesamiento de nivel más bajo más allá de la retina, por lo que cuanto más alto niveles y tienen varios nombres, hay más de ellos que estos, pero V2, V4 y el núcleo lateral o el nexo lateral realizan tareas más abstractas, así que eso es un hecho observado, en el sistema visual de los mamíferos y Bell y Diesel hace muchos años. Mostró que hay neuronas individuales que detectan ambos bordes que van entre un borde único entre una región negra y una blanca y también otras neuronas que detectan una línea blanca en el medio de una región negra o una línea negra en el medio de una región blanca y esto es consistente con la idea de compresión de señales frecuentes. Así que si piensas en lo que encontramos allí, encontramos que las líneas y los bordes son las cosas que ocurren con más frecuencia y luego este modelo es el hallazgo de Google y Diesel. Es más o menos consistente con eso y que la corteza visual se ha adaptado a esas señales que ocurren con frecuencia al invocar la idea de que una sola neurona se dedica a detectarlas porque una sola querría detectar cosas que ocurren con frecuencia, querría detectarlas con una sola neurona y así, y aquí hay una especie de imagen de la situación, está bien. Y pueden ver aquí a la derecha que los objetos más complejos se entienden o procesan en niveles más altos. Está bien, ahora lo que quiero hacer es vamos a tratar de estudiar qué sucede con las redes neuronales convolucionales y, para hacer eso, el análisis que vamos a hacer es un análisis de datos topológicos y la pregunta que estamos haciendo, recuerda, es una red neuronal. La red se comporte de alguna manera de la misma manera que el sistema humano o el de los mamíferos, así que déjame hablarte sobre el análisis de datos topológicos para que los datos tengan forma y la forma importe es nuestro mantra, por así decirlo, así que déjame recordarte cómo pensamos en data, así que si veo este conjunto de datos aquí, pensaría que esto parece una línea. Sabes que parece algo en lo que la regresión lineal funciona muy bien y, de hecho, lo hace, y la regresión lineal es un método bien establecido en matemáticas, estadísticas e informática, y está aproximando conjuntos de datos por líneas o planos y así en la regresión lineal. Sin embargo, hay conjuntos de datos para los que no es apropiado,
por lo que este es un conjunto de datos aquí cuya característica más destacada aquí es que se divide en tres grupos y puede pensar en eso como también es un problema de aproximación. Este es un análisis de conglomerados que conoce, que es la aproximación de un conjunto de datos que conoce, un conjunto de datos, mediante una geometría discreta, por lo que podría pensar en esos tres puntos que tal vez no piense en ellos como una forma pero también son una forma y el análisis de conglomerados es la idea de aproximarse por tales cosas en lugar de aproximarse por líneas, pero ahora, a medida que estudiamos más y más conjuntos de datos, podríamos encontrarnos con uno que se parece a este y, es interesante. Notará que tiene un comportamiento de bucle, no hay una línea que capture esto y tampoco hay un agrupamiento que capture esto, por lo que diremos aquí está bien, hay un bucle y podríamos decirlo como matemáticos cuando dije genial construyamos un detector de bucle. Sabes que será nuestra tercera parte de nuestro arsenal si te gustan los métodos para acercarnos a los datos, pero sabes que en este punto posiblemente me preocuparé un poco porque voy a decir si tengo confianza en que este ciclo será lo último o que incluso habrá algún tipo de lista finita de formas para que pueda construir algoritmos de propósito especial para cada uno de esos tipos de conjuntos de datos u formas de conjuntos de datos y, francamente, supongo que no estoy convencido de que uno no esté realmente convencido de que eso sucederá y especialmente cuando se enfrenta a un conjunto de datos que se parece a este, que es la letra I, ahora lo conoce. Podría aparecer, por ejemplo, en los datos recopilados de los sensores a bordo de un avión comercial o un avión donde sabe que podría tener un área central en el medio allí que estaría volando a altitud en condiciones no turbulentas pero entonces yo también podría tener las partes excepcionales que son los consejos aquí que serían decir despegar, aterrizar y volar en altitud en condiciones turbulentas y entonces ahora esta es una letra yo sabes que lo llamaré una cosa acampanada es claro ahora que esta es otra forma que surge con bastante frecuencia y que uno realmente no quiere creer que vamos a ser capaces de capturar todas las formas posibles en su lugar. Debemos desarrollar una metodología que pueda manejar cualquier forma y eso es lo que es el análisis de datos topológicos y solo para darle una idea, aquí pueden esperar un problema de puente con algo en lo que Leonard Euler trabajó en la pregunta que se le planteó si puede cruzar los 7 puentes a través del río Praegel en Königsberg, puede cruzarlos todos sin cruzar ningún puente dos veces y sabe que en esta situación, hay mucha información, está el tamaño de las islas y la profundidad del río y la longitud de los puentes y así sucesivamente ninguno de lo que importa para el problema que Euler identificó entonces en el centro del problema está realmente este modelo de red a la izquierda aquí, donde los nodos etiquetados hay de son las islas y este base son las orillas del río y luego los puentes entre ellos ocurre como puede ver, así que lo que quiero hacer ahora es hacer algo similar para todos los conjuntos de datos que puedan funcionar para usted, conoce cualquier tipo de datos y, por lo tanto, lo que diremos aquí es primero que asumiremos que tenemos un conjunto de datos para que pueda ver allí. He tomado un conjunto de datos descabellado muy simple y tenemos una proyección de eso en la línea real o, francamente, en el avión o incluso en el espacio, pero eso y yo quiero. Para decir aquí que hemos hecho esto con la función de coordenadas y aquí, pero en general no usaremos una función de coordenadas particular en los datos, en su lugar, usaremos algo estadísticamente significativo, como si conociera una medida de densidad o una medida de centralidad o tal vez algunas coordenadas de aprendizaje automático digan PCA1 y PCA2. Pero la idea entonces es tomar esta línea o el plano y dividirlo en contenedores superpuestos para que nos agrupemos de modo que esos contenedores tomen la imagen inversa de esos y encuentren contenedores en el data para que pueda ver que se parece a esto
Veo que he dividido la línea en intervalos superpuestos y para que pueda ver que en el conjunto de datos aquí se superponen, notará que en la parte superior hay naranja que es lo mismo que el naranja en la siguiente capa hacia abajo y así sucesivamente y en este punto entonces lo que digo es ahora voy a agrupar cada uno de esos contenedores, no estoy agrupando todo el conjunto de datos, estoy agrupando simplemente los contenedores y entonces, cuando haga eso, obtendré 6 grupos, como puede ver, porque a la izquierda, sabe que tengo estos dos grupos aquí. Aquí hay solo un grupo, aquí hay dos grupos y nuevamente uno, así que he creado estos 6 grupos. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que se trata de un agrupamiento suave en el sentido de que los grupos se superponen. No es un agrupamiento duro y eso es una ventaja para nosotros porque lo que podemos hacer ahora es decir bien. Ahora tengo un poco de proxy para la densidad o la cercanía porque lo que podemos decir es que dos nodos están conectados si comparten uno o más puntos de datos, así que si hago eso aquí, pueden ver que ahora tengo algo que es un hexágono que es aproximado modelo de curso para el círculo. Hemos perdido algunos aspectos de la curvatura, por supuesto, pero sin embargo es una buena representación de ese conjunto de datos. Ahora la situación no es esta. Por supuesto, les he mostrado la situación más optimista, así que no siempre obtenemos una descripción perfectamente precisa del conjunto de datos, pero lo que siempre obtenemos es algún tipo de imagen, algún tipo de idea, algún tipo de mapa del conjunto de datos que a menudo puede darle una idea de la taxonomía de los puntos de datos, por lo que déjame mostrarte aquí. Por ejemplo, hay un grupo en el Monte Sinai que trabaja con Joel Dudley en el Hospital del Monte Sinai que estudió un conjunto de datos de alrededor de 11.000 diabéticos tipo 2 y sabías que eran algunos datos genómicos y eran también conocen los datos del registro de salud y lo que encontraron fue que este era el modelo gráfico de los diabéticos tipo 2. Ahora se pensaba que la diabetes tipo 2 era una sola enfermedad, pero de hecho lo que esto muestra y encontraron es que en realidad son tres enfermedades separadas y tienen propiedades separadas, por lo que tienen, sabes que una de ellas está muy relacionada con el cáncer, otra está relacionada con la neuropatía y no se superponen. Esto es muy importante desde el punto de vista de la medicina de precisión porque lo que puede permitirle hacer es decir necesito desarrollar un fármaco digamos que no necesito ser capaz de resolver todos los problemas de diabetes tipo 2 necesito resolver uno de estos grupos y eso es más fácil hacerlo, en general, cuanto más comprendamos la enfermedad, mejor nos irá. Aquí hay otra. Esta es una descripción del grupo de David Schneider en Stanford. Él estaba estudiando la progresión de la enfermedad de las enfermedades infecciosas, así que si piensas en esto cuando estás estudiando enfermedades infecciosas eres tú tienes un punto de datos debería decir que está midiendo cosas fisiológicas y genómica así que comienzas en un punto determinado y luego, cuando te infectas, tu estado comienza para cambiar y te mueves a lo largo de un arco hasta que en cierto punto el sistema inmunológico se activa y luego comienzas a regresar a lo largo de un arco diferente a la primera parte del sabes del de regreso a tu punto inicial y entonces, en este caso, debido al hecho de que esto, usted sabe, comienza sano y regresa al estado saludable. Un modelo apropiado aquí es uno descabellado y lo que encontró es sí, encontró modelos descabellados en todas estas situaciones. Puede ver mouse malaria, malaria humana, etc. También el tipo de datos del microbioma y lo que pudo hacer a partir de esto fue encontrar buenos predictores de quién va a sobrevivir realmente, quién va a sobrevivir. Eso es algo interesante, pero también una mejor comprensión de el estado real por el que pasa porque, sabe que no quiere codificar esto solo con el tiempo porque no todos los pacientes o sujetos pasan al mismo tiempo a la misma velocidad y,
De hecho, puede variar, quedarse en algunas partes más tiempo y pasar más rápido a través de otros, pero aquí puede identificar el estado de una manera invariable en el tiempo. Este fue un análisis que hicimos, un análisis de microarrays de cáncer de mama. Este es un conjunto de datos de 272 pacientes. Encontramos aquí que había un grupo etiquetado como tumores CEMIBA y abajo un grupo específico de tumores con un perfil de expresión genético particular. Es aproximadamente el 8% de los pacientes y tuvieron una supervivencia perfecta. Por otro lado, lo superior es que incluye el cáncer de mama triple negativo y es un resultado muy grave. Volvimos a este conjunto de datos en un momento, pero aquí hay una característica interesante, así que esto es nuevamente cáncer de mama, pero esto representa dos conjuntos de datos de cáncer de mama diferentes y la idea es que uno de ellos, los dos principales son el NKI, que fue el conjunto de datos que acabo de mostrarles, el otro se realiza utilizando una plataforma completamente diferente, por lo que es una metodología de medición diferente, por lo que el método son las metodologías de medición completamente distintos. No puede compararlos coordenada por coordenada porque son diferentes conjuntos de genes, que se están utilizando para estudiarlo. Por otro lado, aunque lo que ve es que, aunque sabe que el mecanismo de medición es diferente, sin embargo, la estructura de los conjuntos de datos son bastante similares porque pueden ver que ambos tienen ese gran U. Conocen una gran estructura llamada niveles altos de SR1 y luego tienen algunos grupos por encima de ellos y los grupos son los no sobrevivientes, que los sobrevivientes son la U-parte en esta U estructura más grande U, incluso allí hay mucha consistencia que uno puede ver. Así que la idea del análisis topológico es que puede medir cosas de tal manera que puedas escapar de tener que comparar coordenada por coordenada. Otro aquí para nosotros que fue algo interesante porque teníamos un grupo de colaboradores que habían desarrollado un predictor de quién va a sobrevivir en una unidad de cuidados intensivos y aquí los datos eran cuestionarios completados por el personal de la unidad de cuidados intensivos con respecto a los pacientes, por lo que construimos un modelo para estos cuestionarios y lo que puede ver está en la esquina superior izquierda. Ahí es donde ese modelo está siendo coloreado por el valor predictor. Entonces lo que puede ver allí donde dice supervivencia predicha, sabes que la parte roja a la derecha es bastante buena. Sabes que ahí es donde la predicción es que esta persona tendrá problemas. Es posible que esta persona no sobreviva. Por otro lado, el azul a la izquierda es U, donde tienes personas que dices, bueno, estas personas probablemente definitivamente van a sobrevivir, tal vez incluso dejen la unidad de cuidados intensivos, pero ahora lo que puedo hacer es colorear en lugar de no por la supervivencia prevista, pero puedo colorear en cambio por la presencia de sobrevivientes reales y personas reales que realmente mueren. Así que pueden ver que hay mucha consistencia en lo que sucede allí a la derecha, pero lo que también pueden notar es que en la parte superior izquierda y ahora estoy mirando justo aquí este pequeño grupo aquí arriba esto es rojo brillante mientras que aquí arriba es verde brillante, por lo que el predictor en realidad no está funcionando bien aquí en absoluto y uno quiere saber eso y cuando profundiza en él lo que encuentra es que esto es una situación donde algunas de las preguntas no fueron respondidas, por lo que algunas de estas personas en este grupo alguna vez fueron para las cuales dos preguntas particulares sobre el estado de ánimo del paciente, no fueron respondidas y resulta que esas fueron importantes, una característica importante al tratar de predecir qué está pasando, así que ahora, por supuesto, podría tomar dos enfoques separados, podría construir un nuevo modelo mejor que incluya esas cosas o simplemente podría decir que bueno, no vamos a tomar este modelo demasiado en serio si esas preguntas son no respondí. Aquí hay otra
Esta es una colección de datos de secuencia, sus vínculos coordinados con la variación del número de copias y eso es en cantidades numéricas que puede calcular, en función de las secuencias y proviene de tres poblaciones separadas, una población china y una población nigeriana, y una población de los y ahora intentan descubrir que dividir los grupos es algo que cualquiera que se llame a sí mismo un método para el análisis de datos puede hacer muy fácilmente. Lo que notará aquí es si, de hecho, el rojo es el grupo chino y el amarillo creo que es el estadounidense y el azul es el nigeriano, pero lo que notará es que la textura es un poco diferente, así que si mire el conjunto de datos rojo a la izquierda, el chino puede ver que es más parecido a una alfombra, mientras que los otros dos están estrellados. Sabe que tienen un grado más alto y resulta que podría pensar que esto tiene algo que ver con el biología, pero de hecho tiene que ver con la forma en que se manejaron los datos, por lo que resulta que en el estudio chino tomaron el paso de procesamiento de datos de eliminar los pares de cualquier padre e hijo, en otras palabras, si el padre estaba allí, eliminarían el niño o si el niño estuviera en él, eliminarían al padre mientras que ese paso no se tomó. Siempre nos gusta pensar que estamos tratando con los datos, la ciencia, pero de hecho debemos ser conscientes del hecho de que usted sepa que el procesamiento de datos, la forma en que se maneja, es siempre una característica clave y aquí hay uno similar. Este era un colaborador nuestro que entró, estaba estudiando los tipos de células, creo que era, y vio este grupo en la parte superior izquierda allí que era un grupo rojo. Pensó que había encontrado algo extremadamente interesante que sería su próxima publicación en una revista de alto perfil, pero de hecho resultó que eran datos mal etiquetados, por lo que sabe que incluso puede encontrar ejemplos de trabajo con usted. Conozca el lado del procesamiento de datos. Aquí puede tomar los datos sin procesar y estudiarlos de esta manera. Y ahora aquí este no es biológico o esto es un conjunto de datos de la encuesta de valores mundiales, por lo que la encuesta de valores mundiales es una encuesta que se toma sabes cada pocos años sabes que son 250 preguntas decidí mirarlo para los encuestados de los las preguntas eran cuánta confianza tiene en el gobierno federal de los por ejemplo, cuánta confianza tiene en la prensa, cuánta confianza tiene en la iglesia, y este es el modelo general, y hubo solo creo que hay 15 preguntas de ese orden, ahora. Así que hay otra pregunta que no se usó en la construcción del modelo pero que fue la que se preguntó dónde encaja usted en el espectro liberal a conservador. Si lo desea, sabe de izquierda a la derecha y entonces lo que encontramos es que, según las instituciones confiables, realmente podría identificar bastante bien la respuesta a esa otra pregunta. Conoce el liberal contra el conservador y puede ver que es de color rojo para conservador y azul para liberales. Otro dice bien, ya sabes, ya que estamos hablando de instituciones confiables, podría preguntar sobre la confianza agregada en las instituciones, en otras palabras, cómo confío en todas las instituciones. Y esa es una característica que podría calcular y que resulta ser interesante. También y aquí aparece que usted sabe que en la parte superior derecha hay personas que no confían en ninguna institución. En la parte inferior izquierda tienen confianza en muchas instituciones y por eso, a falta de una palabra mejor, los llamamos no establecimiento y establecimiento. Y otra pregunta que estaba allí era ¿crees que tienes el control de tu vida? Y entonces lo que encuentras aquí es que esta pregunta también está correlacionada con esta imagen de una manera que podríamos no haber entendido antes y entonces puedes ver que la falta de control en la vida está en realidad en esa parte superior aquí arriba y eso está justo en el medio. Ese es un tipo de gente que tú sabes que son liberales, están en el izquierdistas y no establecidos.
por lo que son los que tal vez más les faltan o sienten que les falta más control sobre sus vidas. Y esta fue una pregunta sobre el sabes, básicamente una pregunta de inmigración. Sabes, deberías si el gobierno de su país debería favorecer a las personas que ya están en el país frente a las personas que están inmigrando. Obviamente es una pregunta controvertida y pueden ver aquí que esta pregunta está modelada con ese desacuerdo con eso de la izquierda y el acuerdo de la derecha, y una pregunta relacionada aquí fue si apoya o no a la ONU y se da cuenta de que son las Naciones Unidas. Está muy correlacionado con esa pregunta anterior. Está bien, de cualquier manera. El modelado topológico resumido, el resultado del modelo es una red, no ecuación, por lo que podríamos pensar en los modelos matemáticos como ecuaciones. Sé que generalmente he pensado en esos términos, pero de hecho, tal vez una red sea un modelo útil porque va a tener mucha funcionalidad. Resulta que, en primer lugar, es una visualización para que pueda mirar y obtener una descripción general de sus datos, pero también puede realizar selecciones de subgrupos de esta manera, porque si tiene un diseño de red donde cada nodo es una colección de puntos de datos, puede saberlo. Te gusta y luego obtengo un grupo de nodos que me darían un grupo de puntos de datos. Puedo hacer segmentación de gráficos de segmentación para producir una taxonomía. La encuesta de valor mundial la coloreé con otras preguntas para ver cómo funcionaban, y esto también le brinda un análisis de puntos calientes como el que tuvimos en esa unidad de cuidados intensivos de la UCI. Había una especie de pequeño punto rojo caliente de muerte en el arriba a la izquierda, y uno puede explicar la diferencia entre los grupos y justificarlos y hacer la llamada creación de características topológicas. Hablaremos un poco sobre la evaluación y mejora del modelo. Muchas de las formas de usar esta metodología del mapeador de descripción de disco de mapeador en muchos conjuntos de datos diferentes. Lo que estamos haciendo aquí es que lo estamos usando ahora en los vectores de peso que definen la red neuronal. Así que recuerda en la red neuronal que lo que tienes es que tienes una localidad de conexión. Así que si tengo 9, ¿sabes si tengo un punto de datos o debería decir un píxel que se conecta solo a su correspondiente a sus 9 vecinos correspondientes? Sabes que apunta y luego todos los que están a un paso de eso, entonces es un vector de 9. Al igual que teníamos un vector de 9 y los parches de imagen de 3×3 procesan estos vectores de peso exactamente de la misma manera que procesamos esos parches de imagen, y ahora calculado Usabes desarrolló un mapa o modelo para él. Puedes ver aquí que tenemos básicamente el mismo círculo primario que vimos antes en el análisis de parche de imagen, pero ahora se refleja en estos vectores de peso, y sabes que podrías pensar que podría ser un poco escéptico. Podría decir, bueno, ya sabe, no es cierto. Me refiero a que hay muchos parámetros en este mecanismo de modelado. Porque la homología persistente es un mecanismo que te dice si tienes bucles en un conjunto de datos o incluso características geométricas de mayor dimensión, y aquí la dimensión 0 dice que está conectada. Pero luego el hecho de que hay una barra larga en el código de barras dice que hay realmente es un bucle en este conjunto de datos, por lo que realmente es una cosa descabellada. Ahora, una de las otras preguntas que hicimos fue bien, ¿sabes qué sucede a medida que aprendiste? Entonces, este es un análisis. Ahora lo que me dejó el anterior. Digamos que el anterior fue MNIST. Esto estaba en un conjunto de datos de dígitos dibujados a mano. Es uno de los conjuntos de datos de referencia estándar. Ya sabes, en esta área aquí hay un conjunto de datos más complicado que hemos puesto, y solo voy a mostrarles que uno puede obtener un análisis de lo que sucede en este tipo de análisis.
por lo que todas estas son imágenes de mapeo de los vectores de peso que salen y notarán que lo que sucede a la izquierda aquí es tipo de alfombra y veamos la capa 1 primero, así que lo que ves allí es un poco aleatorio, pero a medida que avanza el proceso de aprendizaje, así que sabes que miras en la parte inferior, aquí hay varias iteraciones en el esquema de optimización que música, sabes que eso finalmente da como resultado el modelo de red neuronal y puedes ver que lo que está sucediendo es que comienza a concentrarse alrededor del borde y, de hecho, después de 400 iteraciones, en realidad tienes ese comportamiento descabellado. Es en realidad el mismo círculo primario que vimos y luego, por cierto, está coloreado por una serie de puntos aquí, así que cuando ves este aquí, hay muchos más puntos en cada nodo aquí que los que tengo en el medio y entonces esto parece un círculo también como esto, pero lo que notarás está sucediendo a medida que paso de 400 a 500 y luego a 900, el círculo se está degradando y ahora llega a donde hay algo concentrado en el medio, y eso resulta reflejar algo que podemos pensar como una diana y luego tengo estos 4 puntos de esquina, así que esa es la primera capa. Ahora la segunda capa, puedes ver que sabes que es aleatoria y permanece aleatoria durante mientras que sabe para 100, 200, incluso 400 iteraciones, pero ahora en 500 y 900 iteraciones, puede ver que lo que sucede es que a medida que el círculo principal en la parte superior de la primera capa se está degradando, está comenzando a haber cierta concentración alrededor del límite en la segunda capa y eso continúa hasta el final, cuando en realidad está bastante bien definida para que pueda ver que en este caso, lo que sucedió en esta red neuronal es que lo que tiene es que tiene la primera capa que está capturando conoces una diana y luego algunas de las características del círculo primario y luego el círculo primario realmente se captura en el segundo. No creemos que eso sea lo que sucede en el sistema humano, nosotros o en el sistema de los mamíferos. Creo que esto es lo que sucede debido al hecho de que la red es tan superficial que solo hay dos capas y es un conjunto de datos complejo, así que lo que les mostraré aquí es un ejemplo dentro de un minuto, que creemos que es más representativo de lo que sucede, pero solo para darle una idea de que en realidad encontramos este modelo de 3 círculos aquí. Resulta que la dimensión 1 para los modelos de 3 círculos se supone que contiene 5 barras y eso es una confirmación de que esto está sucediendo. En este C410 también con un umbral de densidad más flexible y ahora aquí este es un análisis del espacio de peso en un VGG-6 que es una red mucho más profunda y compleja que está entrenada en Imagenet y aquí puede ver lo que está sucediendo. Aquí están los hallazgos que puede ver que el círculo primario ocurre en ambas capas 1 y 2 y luego comienza a obtener información del círculo secundario en el nivel 3 y 4. Resulta que en el nivel 5 en realidad está obteniendo algo que no está incluido en esa botella de Klein en absoluto, es un cruce en su lugar y se puede ver un cruce similar y ojos de buey en la capa 7 capa 10 capa 11 y 12. Hay 11 no tanto en 12. Así que esto es una especie de indicación en VGG-6. Las responsabilidades son que sabes 1 2 bueno, en primer lugar, todos tienen la responsabilidad del círculo principal, pero luego algunos de los superiores tienen responsabilidades específicas en torno a los cruces y las diana, que son cosas en las que podrías pensar a medida que te metes en cosas de segundo orden, así que una cosa que uno podría hacer, entonces podría codificar el círculo primario y la botella de Klein en funciones, de modo que diría que las funciones que surgen de estas cosas, ya sabe, deben proporcionarse a la red de inmediato al principio y, de hecho, lo que hace eso y permite tanto para la aceleración como para la generalización, por lo que es una aceleración de, ya sabes, un factor de 2 para MNIST, que es un conjunto de datos fácil, y un factor de 3,5 para SBN, que es un conjunto de datos de números de casas mucho más complicado.
También nos permitiría generalizar, entrenar en MNIST y evaluar en un conjunto de datos de números de casas y luego obtener algún tipo de precisión allí. Así que permítanme explicar una cosa, que nuevamente MNIST es una imagen fácil, el conjunto de datos de dígitos fáciles USBN es un conjunto de datos de dígitos duros así que puedes imaginar probar un experimento en el que entrenas una red neuronal convolucional en MNIST y la evalúas en números de casas, y cuando haces ese ejercicio obtienes una precisión de 10. En otras palabras, es efectivamente aleatorio porque esta es una clasificación de 10 vías. Problema, son 10 dígitos cuando, en cambio, sabes alimentarlo. Las características de la botella de Klein, la generalización mejora del 10 al 22%, la precisión va a 22, obviamente. No es donde quieres estar y lo haremos un poco mejor en algunos análisis que hacemos en el futuro, pero muestra la dirección en la que puede notar que puede mejorar la generalización de esta manera. Está bien, ahora aquí uno puede construir redes neuronales gráficas como se las llama, por lo que la situación convolucional usa la estructura de cuadrícula en el conjunto de píxeles de manera crítica, por lo que los píxeles son las características de los conjuntos de datos de imagen. Usamos esta geometría a priori y la usamos para diseñar la red neuronal, y al hacer la imagen, la generación de características o la ingeniería de características, y es importante restringir la clase de fórmulas que se consideran aquí. Pero podemos hacer la siguiente pregunta en este caso. Habíamos realizado un estudio científico bueno, digamos que para las redes neuronales convolucionales tiene geometría a priori en su conjunto de características en el conjunto de píxeles, es decir, es una geometría de cuadrícula. ¿Pero qué sucede si no existe una geometría a priori tan buena? Que podría preguntar si hay una geometría descubierta y hemos descubierto conjuntos de características que llevan la geometría, y esos son espacios que son círculo primario y Klein botella, etc. Cada una de esas cosas genera una característica al tomar productos de punto contra un parche en particular para que pueda usar la geometría para hacer ingeniería de características y diseñar arquitecturas. Así que ahora permítanme hablar un poco sobre el modelado basado en características, porque así es como tome esto y diga que no necesariamente quiero hacer un experimento científico del tipo que hicimos aquí con la botella de Klein o hacer un estudio científico. ¿Hay alguna manera de que pueda construir algún tipo de método para comprender el espacio de características que se están utilizando? Y la respuesta es sí. Se le puede dar una matriz de datos, también puede considerar su matriz de transposición, por lo que toma las columnas que son características y las convierte en filas. Entonces lo que puedo hacer es construir un modelo en que un modelo de mapeador en eso comprime y reconoce las correlaciones entre las características, y cada fila de la matriz original ahora da una función en ese conjunto de datos, en ese conjunto de características, y resulta en los nodos de un modelo topológico. Entonces lo que puedo hacer ahora es que puedo estudiar puntos de datos individuales o grupos de puntos de datos evaluándolos en el modelo topológico, y usted sabe representar eso a través de la coloración. Así que permítame recordarle aquí el mismo análisis que hicimos. Este es el análisis de los pacientes aquí. Este es un modelo para los 272 pacientes, pero tenemos estas cohortes separadas. ¿Conoces esta cohorte? Una cohorte B. Poca supervivencia aquí, supervivencia perfecta aquí, supervivencia entrometida aquí. Ahora la pregunta es ¿cómo se representan genéticamente bien? Así que esto es lo que yo te estoy mostrando aquí ahora. Es un modelo geométrico o un modelo topológico, un modelo mapeador de los genes en este estudio. Así que esas son las columnas, y ahora puedo colorear por esa cohorte que es el perfecto 1 de supervivencia, y puedes ver que va desde azul oscuro aquí en la parte inferior hasta rojo brillante en la parte superior.
mientras que la pobre supervivencia es rojo brillante en la parte inferior y azul aquí arriba, aunque hay algunos genes que aparentemente nunca cambia en absoluto y luego la cohorte C se parece bastante a la cohorte B, excepto que tiene un color más débil y un color más pequeño aquí, pero no se parece mucho a la cohorte A, por lo que nos sugiere que la cohorte A es algo especial y los otros dos son algo así como el funcionamiento normal de las cosas que puedes ver, siendo solo una versión más débil, una más fuerte. Otra cosa que hicimos aquí fue que obtuvimos algunos datos del bioma intestinal, como se llama, así que se trata de poblaciones bacterianas en el intestino humano. Y entonces, las características aquí son particulares, corresponden a subpoblaciones bacterianas y estás midiendo abundancias de ellas, así que observa nuevamente que las características son las mismas para cada una de ellas. Quiero decir que los gráficos son los mismos, pero los saludables son los que están en abajo a la izquierda aquí, así que esta es la coloración del grupo sano de pacientes, esta es la coloración de los que tienen colitis ulcerosa. Pueden ver que es bastante similar a los sanos, excepto que hay un poco rojo muy brillante aquí que no se ve aquí, así que dice usted, hay una especie de grupo único de características que en realidad están capturando, ¿sabe? La colitis ulcerosa es similar aquí arriba con la enfermedad de Crohn. También puede ver que también se parece bastante al sano, excepto que le falta este rojo brillante aquí, por lo que se convierte en una forma poderosa de hacer incluso un análisis manual porque identifica grupos de características para usted muy rápidamente y usted sabe que es posible cambiar la resolución de estas cosas y luego realmente encontrar buenas formas de tratar de entender lo que está sucediendo en sus datos. Y déjame solo, esto es solo un formalismo para redes neuronales convolucionales generalizadas, pero una versión particular de eso podría verse así o tener componentes que se vean así, donde tenemos un modelo de Klein y hago conexiones como esta como antes. Una cuadrícula, le haré conocer las conexiones que son locales en la geometría de la botella de Klein, por lo que ahora quiero concluir con conoce algunos experimentos con algunas de estas redes neuronales topológicas y realmente es topológico. Conoce la ingeniería de características y esto es trabajo conjunto con Effielove y también lamento que no esté aquí Ben Pilipenko, así que estábamos hablando de generalización antes y entonces una forma de probar la generalización sería tomar un conjunto de datos fijos como omnistu y ruido un poco, así que agregue ruido gaussiano a todas las características y entonces lo que puede hacer es entrenar en lo ruidoso y evaluar en lo que conoce en limpio y también puede, ya sabe, entrenar en lo limpio y evaluar en lo ruidoso y entonces, si miras aquí ahora, lo que puedes ver es que cuando haces esto, cuando realizas este ruido, sabes que esto de aquí es un ejemplo de una red neuronal tradicional, y también lo es este de aquí, así que el rendimiento, la precisión, como puede ver, no es muy buena, está por debajo de 20, está bien, pero cuando agrega todos estos otros son varias variantes de lo nuestro aquí, así que sabe que involucra el círculo primario, también puede involucrar las características de Klein. Estas son los que involucran las funciones de Klein y sus dos arquitecturas diferentes correspondientes a esos, y lo que puede ver que sucede aquí no solo aprende bastante rápido y alcanza un grado razonable de precisión o 0,8 y luego disminuye. Eso es algo que uno entiende que sucede mucho en las redes neuronales porque sabe que la precisión después de cierto punto en realidad disminuye porque hay un factor incorporado para la validación cruzada allí que, sabe, ese tipo de precisión de la prueba es lo que es ser medido, no es una especie de precisión absoluta, pero de todos modos, el punto principal es que ves que llegas a un punto muy bueno muy rápidamente en comparación con las redes neuronales estándar, y aquí está este análisis similar aquí donde sabes dónde entrenamos en el limpio y, una vez más,
el naranja y el verde, que son los que tienen características de Klein, funcionan mejor aquí. Están los del círculo primario y luego la red neuronal ordinaria. De manera similar, si recuerdas, hablamos sobre la generalización de un conjunto de datos a otro, y aquí esto es de nuevo SBNamnist y UmnistSBN y estos dos aquí abajo son las redes neuronales ordinarias, estos aquí arriba son las características de Klein de varias formulaciones diferentes de esas variantes de esas y puedes ver aquí llegas así obtienes a casi el 50% SBN. Aquí está el conjunto de datos más difícil. Por lo que es de esperar esto es MNIST-SBN. Aquí estamos mejorando, parece que estamos llegando a 25 pero de hecho llegamos a 35. Así que fue un significativo mejora con respecto a Conoces el anterior el análisis anterior y no hablaré mucho sobre las tasas de aprendizaje o la velocidad de aprendizaje. Aquí puedes ver nuevamente la velocidad en particular para SBN, que es el conjunto de datos duros. Estas son las características de Klein, aquí están las características del círculo y luego aquí está el El normal UMNIST es un conjunto de datos simple para que sepa que hay una mejora, pero está en las primeras etapas y, en última instancia, obtiene sabe que llega al mismo punto. Lo que es interesante aquí está que este USP es un conjunto de datos de imágenes más pequeñas. No es de 28 por 28 como los otros, es de 16 por 16 y un conjunto de datos más pequeño, por lo que en este caso todavía lo hacemos mejor con las características de Klein, pero el ordinario están en eso por razones que no entendemos, supera solo a un círculo directo, por lo que de alguna manera los círculos no se capturan tan bien en ese conjunto de datos, pero significa que las líneas son importantes en ese. Y ahora esto uno para mí es quizás el más interesante, así que este es un video ahora con video. Las características que desea generar ya no estarán en una botella de Klein per se. Quiero decir porque después de todo, hay una variación de tiempo. Lo que es interesante es eso matemáticamente a medida que razona sobre esto y razona sobre el modelo de la botella de Klein. Puede ver que un modelo razonable para el video sería el llamado paquete tangente al modelo del cliente porque el modelo tangente representa transiciones infinitesimales, ya sabe, dentro de ese espacio de parche de imagen. Entonces y debería decir que no hicimos ningún estudio estadístico sobre eso, solo el hecho de que la comprensión que teníamos en el caso estático nos permitió hacer una buena suposición aquí sobre lo que funcionaría bien para el video y, de hecho, encontramos que funcionó muy bien, así que aquí, porque es video, necesita redes mucho más complejas. No son estas pequeñas cosas de 2 capas, es una ResNet de 12 capas con, ya sabes, con las funciones del cliente o las funciones del cliente tangente conectadas, pero lo que puedes ver. ¿Qué sucede aquí? Esto aquí mismo es una red neuronal estándar sabes enchufada y esto es la cosa de escalar y para que puedas ver que obtienes resultados mucho mejores llegas a un lugar mejor y llegas allí mucho más rápido y debería decir que este es un problema de clasificación del conjunto de datos de clasificación de video de la Universidad de Florida Central que tiene varias clases de movimientos humanos y eso fue bastante interesante para nosotros para ver que esto podría hacerse. Gente trabajan en este conjunto de datos, las personas que trabajan en él generalmente desarrollan, calculan características, hacen ingeniería de características a partir de una amplia gama de datos de video, ya sabes, de toda la web. Por otro lado, entrenamos solo con los datos que teníamos dentro de este conjunto de datos. En otras palabras, no conoce la generación de características a priori proveniente de las estadísticas de las imágenes que salen y la razón por la que querría hacerlo es que puede tener muchas situaciones en las que está donde está, digamos en medicina. Imágenes, por ejemplo, en las que no querría entrenar en imágenes genéricas,
querría entrenar en cosas que son como lo que tiene y, en particular, le gustaría poder razonar al respecto y poder ajustar el ingeniería de funciones para obtener buenas respuestas. Está bien, entonces permítanme terminar diciendo que aquí hay un resumen. El aprendizaje profundo tiene mucha necesidad de datos. El aprendizaje profundo generalmente usa una gran cantidad de datos. Tiene problemas para trabajar con conocimientos previos. Tiene problemas con la generalización y los ejemplos contradictorios y no puede ser diseñado por la forma en que estoy citando aquí. Esto realmente proviene de un artículo de Gary Marcus, quien estudió una especie de crítica amistosa de ya sabes, aprendizaje profundo, y estos son los puntos que llegó, y lo que creemos es que lo que estamos haciendo aquí les permite hacer algo de todo esto. En otras palabras, es un paso en la dirección de tratar de resolver estos problemas. Así que estamos muy contentos con esto y creemos que lo que va a ser muy interesante para nosotros es estudiar, digamos, los modelos de mapas para el espacio de características y hacer ingeniería de características con ellos, y con eso les agradeceré su atención y estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Gracias. Cualquier pregunta. Puede activar el sonido y preguntar hola. Tengo una pregunta. Sí, así que la visualización correcta está en el conjunto de datos. ¿Cómo se hace eso de nuevo? ¿Cómo lo hacemos? Mira, si puedo, eso fue lo del mapeador, así que la forma en que vienen las visualizaciones, veamos, sí, lo siento, tomó tanto tiempo aquí, déjame llegar allí, fue esto, es esta construcción, oh, lo siento, así que si recuerdas esto donde tomamos los contenedores, creamos los contenedores utilizando contenedores superpuestos de proyección y luego realizamos un paso de agrupamiento en el medio y luego nos dimos cuenta de que se trataba de un agrupamiento suave, por lo que dibujamos bordes entre dos nodos cuyos grupos se superponen y así obtenemos un gráfico. Así que ahora los gráficos que viste eran obviamente mucho más complicados que este. Pero sabes que eso es así. Bueno, así es la vida. Esto es algo así. Esto es lo que sabes para darte una idea de la construcción y luego te mostré muchos ejemplos de ellos. Así que todo lo que les mostré aquí fue un ejemplo de esta construcción en acción. Tiene sentido también para aclarar. Básicamente, solo usa un tipo de algoritmo de agrupamiento y luego lo aplica para que le gusten los pesos del aprendizaje profundo y todas estas cosas, o el conjunto de datos está bien, excepto recordar que primero he estado y hay un primer paso, es tomar este conjunto de vectores de peso sí, y voy a crear una proyección que sale. Mi recuerdo es que esta fue una medida de centralidad, fue la proyección que usamos para que podamos construir un mapa. Luego podemos construir este modelo de mapeador agrupando los contenedores individuales nuevamente. Es fundamental que nunca agrupe todo lo que usa la proyección para poder construir cosas que luego puedes agrupar, contenedores que puedes agrupar entonces, ¿cómo haces los contenedores correctamente en función del sí? Entonces, supongamos que tenemos una proyección, déjame mostrarte aquí, sí. Entonces si ve aquí en esa línea en el medio, en realidad hemos dividido el en intervalos superpuestos para que pueda verlos aquí con estos corchetes. Así que aquí hay un intervalo y luego aquí hay otro intervalo y aquí hay otro intervalo y aquí hay otro uno y se superponen, y entonces tomamos la imagen inversa de cada uno de estos intervalos aquí arriba y eso es lo que obtienes aquí. Así que tienes este que es la imagen inversa de este intervalo, este que es la imagen inversa de este intervalo, este que es la imagen inversa de este intervalo y esta que es la imagen inversa de este. Así que he dividido el conjunto de datos en 4 contenedores y ahora realizo la agrupación dentro de cada uno de esos contenedores. Amplíe la pregunta ahora mismo, así que como para este digamos el gráfico de la izquierda, traza de acuerdo con el peso de la red neuronal o le gustan otras características del gráfico antes de vincular,
pero bueno, veamos cómo serían las características. Simplemente sean los pesos que B recuerde debido a la red neuronal la localidad de las conexiones que son el vector de peso para cualquier dado. Para cualquier dado usted conoce cuadrícula E o cualquier par de cuadrículas conoce una cuadrícula y capa 1 y luego cuadrícula y la capa 2 que crea un vector de peso que es un vector de 9, al igual que un parche de imagen normal sería un vector de 9, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es decir, cuáles son los más libres. Queremos decir centrarlo para que el vector de peso esté centrado en la media y luego, ya sabes, tomaremos una medida de densidad en eso y calcularemos solo los más densos, los vectores de peso que ocurren con mayor frecuencia entre las cosas que teníamos y por cierto el estudio fue realizado por usted sabe repitiendo el análisis muchas veces en otras palabras ejecutaríamos usted sabe el ejecutar la red muchas veces diferentes y así obtener diferentes respuestas cada vez pero haciendo las estadísticas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que encontramos con esto? De acuerdo, entiendo. Entonces, ahora, hay como 13 capas de redes neuronales, como tú, varía de una 13 y luego da una visualización diferente, así que como en ese caso, ¿cómo sabes cuál es más deseable o lo hace? Sí, déjame ver si entiendo de qué estás hablando aquí. Estás hablando de esto de aquí. Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, antes que nada, mostraré las visualizaciones y lo que debe hacer es ingresar y decir, bueno, ya sabe, para cada región en ese gráfico, puedo seleccionar la colección de nodos y luego solo estoy sacando una muestra representativa allí, como ven, porque estas cosas ahora son 9 vectores, se ven como parches de imagen y eso es algo de lo que sabemos, lo que esto representa es un vector. Está representando un vector de peso que es muy pesado aquí en el medio en eso, pero luego más gris en los lados y luego blanco, sabes, muy bajo en las esquinas. Entonces, ¿quieres decir eso en función del resultado? Mira cuál se ajusta más a las narrativas como si cuál te permite interpretar más los datos en cambio, es decir, busquemos una manera de interrogar de manera significativa, ¿sabes lo que está sucediendo en los pesos en cada capa? Por lo que construimos estos modelos, que es algo que se hace sistemáticamente y ahora lo que puedo hacer es yo puedo decir, mira si tengo una de estas redes, puedo seleccionar esta región aquí, seleccionaré y miraré todos los parches que ocurren allí o todos los vectores de peso que ocurren allí y lo que ver es que hay mucha similitud entre ellos porque se han agrupado y eso es lo que esto está diciendo, que lo que esto está diciendo aquí es que esta región de aquí es una E, sabes que para lo cual esto es representativo y esto es esto uno aquí. Esta región aquí es una para la que esto es representativo, pero si lo desea, quiero decir que no lo llamaría narración, pero es un examen de los puntos de datos que se encuentran en esa región muy local de la visualización y, ya sabe, y luego encontrar uno representativo. Estoy de acuerdo si de hecho no fueran muy homogéneos. Sabes que eso sería problemático, pero no es problemático porque, de hecho, terminan estando muy cerca el uno del otro. Cualquier otra pregunta, hola, otra así que, al final, estabas diciendo que tienes nuevas redes neuronales mejores en comparación con las normales, entonces, ¿cuáles son las mejores redes neuronales? Principalmente de la ingeniería de funciones y el método es que sabemos que lo que hacemos es crear funciones de la siguiente manera, si fuera la botella de Klein. Cada botella de Klein corresponde a un vector de peso particular y ahora puedo obtener una función en mi conjunto de datos de imágenes. Por ejemplo,
tomando cualquier parche en esa imagen y tomando su producto. Con ese parche en la botella de Klein para que cada imagen ahora se represente como una función en la botella de Klein, o usted sé si es video, es una función en el paquete tangente a la botella de Klein, y entonces es que sabes que es la capacidad de producir esas funciones y alimentarlas de una manera muy sistemática que permite esta mejora también. Entonces, para aclarar, básicamente lo preprocesas con alguna extracción de características que aplica la misma red neuronal, sí, excepto que en algunos casos también hemos modificado la red neuronal. La mayor parte de la mejora se debe al preprocesamiento, pero aún estamos trabajando sobre eso en la red. Y luego tengo que dejar en claro que aquí en el video sabes que teníamos que hacerlo y tuvimos que imponer un sabes que se está alimentando en ella en una resina por ejemplo, donde se está alimentando en esta geometría de esto gráfico de red neuronal. O bien, gracias. Cualquier otra pregunta, bien, así que pregunta, tal vez tengo una pregunta, así que para los datos ves la gran mejora con la parte superior con la información de hoy involucrada. Me pregunto de qué tipo de problema o problema de datos. Piensa que la topología y la geometría contribuyen más que los modelos existentes. Número de características donde es útil comprimirlas para construir un modelo topológico que sea más pequeño y para que pueda verlo como una especie de reducción de dimensionalidad complicada. Creo que eso es muy buena situación para ello cada vez que tiene muchas funciones, pero, ya sabe, pero, francamente, creo que sabe que ponerlas dentro de las redes más grandes también debería decir que poner las estructuras gráficas en las capas superiores también va a ser muy útil en el futuro. Debe ir a permitir la misión, permitir a la red la libertad suficiente para, capturar lo que necesita capturar. Así que sí, estima es que para su último ejemplo es que, sabe cuando agrega el leyes da muchos problemas a su aprendizaje tradicional, pero tal vez la información de la topología es más resistente a este ruido, por lo que puede tener un mejor rendimiento. Tal vez sí, creo que es muy posible que se refiera al ejemplo del video, los medios para uno con el ruido que mencionaste. Sí, sí, exactamente. Ya veo, sí, así es. Creo que las características son de alguna manera. Es muy útil para que pueda entrenar, dado lo que es que ya sabe que tiene las características que corresponden a los bordes que de otro modo tendría que aprender. Veo, sí, gracias. Cualquier otra pregunta, sí mucho. Vamos, gracias de nuevo, sí, gracias por eso, muchas gracias.